Hola, buenas tardes. Estamos en el taller de Git de la Drupal Camp 2013 y por votación popular hemos decidido que vamos a hacer una introducción a Git en el primer bloque del taller, ¿vale? Así que estamos hablando en general de Git, de cómo se usa y de cómo usarlo para gestionar nuestros proyectos en esta primera parte del taller. Como estaba comentando, ¿qué os estaba comentando? Me he quedado. Os he preguntado, ¿qué os he preguntado? Ah, sí, eso es, gracias. Os lleváis la máquina, os lleváis el trabajo. Ahí creo que me he quedado. Vale. Todas las operaciones de Git son locales, entonces no tenemos latencia de red, así que vamos a ir muy rápido. No hay red, todo local, así que si tenéis discos duros buenos y buenas máquinas, vais muy rápido. ¿Ok? Entonces, hasta que no ejecutéis el comando git push, que es ahí donde me he quedado, que os he preguntado si lo conocíais, toda la información queda única y exclusivamente en la máquina. ¿Vale? Cuando hacéis git push, lo que hacéis es que subís en los commits a un servidor central si queréis. Si no queréis, no. ¿Vale? Con Subversion, a día de hoy, no hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Y además, tenemos un pequeño problema, además, porque la interfaz de comandos de Git es mejorable. Es decir, los comandos de Git, resulta que en unos comandos las opciones son de una manera, en otros comandos las opciones son de otra manera, y es un lío, porque la opción menos D en uno es una cosa, y menos R en otros menos remove, en otros menos R, y dices, pero tío, ¿no podías ponerlo en todo menos R y ya está? Pues podrían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Entonces eso es un poco incómodo, y es confuso. Y además resulta que el comando commit de Git no hace lo mismo que el comando commit de Subversion. Entonces commit en Git, en Subversion, si no tienes conexión a internet no puedes, ¿verdad? Pero en Git sí, porque un commit es local, ¿vale? Siempre estás trabajando en local, en tu máquina, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en local, vamos a hacer un flujo muy sencillito. Vamos a crear un nuevo proyecto. Dime. Sin conexión con Git, eso es. No, déjame que llegue ahí, ¿vale? Déjame un segundito que lo vamos a hacer. Si entramos aquí, he creado un nuevo proyecto. ¿Veis la pantalla más o menos? ¿Sí? Vale. Mucho mejor si me meto dentro. Aquí no hay nada. Es una carpeta vacía, no tiene nada. Vamos a convertir esta carpeta en un repositorio Git. Es muy simple, hacéis git init. Ya está. Esta carpeta ya es un repositorio en Git. Lo único que ha aparecido, si os dais cuenta, es una carpeta que se llama .git. Y en esa carpeta .git, se almacena el 100% de la información del repositorio en Git. Toda la información relacionada con el control de versiones se almacena ahí. Si perdéis esa carpeta, perdéis el repositorio. Entonces, borrar un repositorio en Git es muy fácil. Vais ahí y lo borráis. ¿Vale? En Subversion la información está metida en subcarpetas y demás, está toda distribuida a lo largo del repositorio, y aquí está centralizado en un solo punto. ¿Vale? Bueno, pues, de hecho, si hacéis un comando ls sin la opción "-a", pues no sale nada. Es una carpeta oculta. Una vez inicializado el repositorio, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en él. Normalmente, si es un proyecto nuevo, pues ¿vale? Creamos un fichero, me vais a permitir que obvie todas las etiquetas HTML y empiezo a trabajar. ¿Vale? Creo el index y creo pues la página de contacto. Y voy creando páginas. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Pues está pasando lo siguiente. Cuando iniciáis el trabajo en un repositorio, Git tiene una base de datos interna que se llama el índice, donde está guardando información de qué ficheros almacena, ¿vale? O sea, de qué ficheros está siguiendo. Ahora mismo no está siguiendo ninguno, porque he creado un repositorio vacío. De hecho, si hacéis git status, ¿vale? Os dice, tengo dos ficheros, que son estos dos, los dos que acabo de crear, que están en estado untracked, es decir, no los estoy siguiendo.
¿qué tenemos que hacer? Decirle, vale, pues ahora estos ficheros los sigues, ¿vale? Y sigues los cambios que les vaya haciendo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues añadiéndolos al índice. Y aquí tenemos que hacer nuestro primer commit. Y los commits en Git tienen dos pasos, ¿vale? Tienen el git add y el git commit. En Git existe una zona que se llama el limbo, ¿vale? El limbo. El limbo vale aquí. Luego cuando salgáis de aquí no digáis limbo porque la gente va a decir, ¿pero qué es eso del limbo, tío? No, el limbo vale aquí en el vídeo, ya está. El limbo es un lugar en el que todo aquello que queréis que forme parte del commit tiene que estar ahí dentro. ¿Vale? Entonces, metemos las cosas en el limbo y cuando hemos terminado decir, vale, todo esto va a un commit. Entonces, haces el commit. ¿Vale? Esto se ve mejor con el source tree, lo que pasa es que con la pantalla que tengo no se va a ver bien, así que lo dejamos aquí. Vale. Entonces, ¿cómo añadimos ficheros al limbo? Con el comando git add. ¿Vale? Yo tengo dos ficheros aquí. Yo podría querer hacer dos commits distintos, uno para el index y otro para el contacto. ¿Vale? Pero ya he modificado los dos ficheros. Entonces voy a utilizar el limbo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a hacer dos commits. Y voy a pasar al limbo uno de los ficheros, que vamos a empezar por el índice. Entonces le digo git add index. En Google, en Stack Overflow, veréis git add punto. ¿Quién no lo ha visto eso? Git add punto, git commit. Todo. Eso es. Git add punto es todo. Que puede ser lo que tú quieres o puede no serlo. En este caso es justo que no quiero. ¿Vale? Entonces le digo, vale, pues me subes al limbo, me subes solamente el index. Y entonces, veis que se ha partido en dos la pantalla con el comando git status y arriba pone changes to be committed, que en español es el limbo. ¿Vale? Y debajo es cosas, en este caso es ficheros de los que no sé nada. Entonces, cuando yo haga un commit, que es el siguiente comando que voy a hacer, solo voy a subir al repositorio los cambios en el fichero index.html. Recordad que no tengo conexión a internet, ¿vale? No se ve el iconito, pero el iconito de la wifi no está activo, ni tengo pincho, no tengo nada. O sea, esto es local. Una cosilla, y si cierras consola y reinicias y vuelves a abrir, ¿sigue estando eso para...? Sigue estando exactamente igual. Porque esa información... ¿Perdona? La caché que tiene el punto .git, ¿no? Hay una caché... Eso es. Ahí está el limbo guardado. ¿Vale? El limbo en castellano, o sea, eso es en castellano así para entendernos, es el área de staging area, se llama. Eso es. ¿Vale? Entonces lo metes ahí en ese estado limbo, ahí se queda en verde, si tenéis colores, y ahora hacemos el commit, git commit -m y un mensaje, porque si intentáis hacer commit sin mensajes, os dice que no se puede. ¿Vale? Hay que hacer commits con mensajes. Y voy a hacer un pequeño inciso. Por favor, ese mensaje no vale. Un punto no es un mensaje. ¿Vale? Este tampoco es un mensaje. Esto, yo que sé, las veces que lo habré dicho ya. Esto tampoco es un mensaje. ¿Vale? Un mensaje es esto. ¿Vale? Eso es un mensaje. No hace falta contar la vida, pero hace falta contar lo que hay dentro. ¿Vale? Ahora os explico por qué. Cerramos y se hace el primer commit. ¿Vale? Ahí tenéis el mensaje, dice primera versión es el mensaje y se ha cambiado un fichero y se ha insertado. ¿Vale? Bueno, esto es el limbo. Y así se hacen commits en Git. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente commit, que funciona igual. Es git add contacto y git commit. Y el mensaje lo podéis escribir ahí. Si no le decís nada, os sale el editor por defecto para que escribáis, y si lo ponéis aquí, pues lo podéis escribir en el mismo comando, ¿vale? Puedes poner las dos. Yo tengo costumbre de ponerlas simples para que no me expanda la serie y cosas de esas, pero vamos. Primera versión de la página de contacto, ¿vale? Bueno. Eso es, sí. Sí, en esa parte no creo que me meta, pero sí, efectivamente, si queréis, o sea, hay una forma de decirle a Git, por ejemplo, todos los ficheros .o, si trabajáis en
en Objective-C, por ejemplo, y .o no me los pones. Todos los ficheros .caché tampoco, la carpeta caché no la metas. Eso hay un fichero que se llama gitignore, en el que tú le pones las reglas y le dices qué es lo que no quieres que monitorice. ¿Vale? Efectivamente. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay un comando que es el comando git log, que nos dice qué es lo que ha pasado en el repositorio, ¿vale? Y de momento ha pasado esto, ¿vale? Ha pasado pues que empecé a trabajar, subí la primera versión del repositorio tal día a tal hora, y subí la primera versión del contacto tal día a tal hora, ¿vale? Bueno, el tema es que esto se puede reducir, se puede poner un poquito más bonito con un comando, con un alias que tengo creado que se llama gitg, que es git log, creo que era menos one line, menos graph para que nos dibuje el grafo, menos color para que salga en color, ¿qué más le puse? Menos decorate para que nos haga las ramas, y la otra era para que salgan todas las ramas. ¿Vale? Entonces me creo un alias para no tener que escribir eso cada vez. ¿Vale? Entonces esto lo que nos muestra en pantalla es los colores no son muy afortunados y además os falta un trozo. Vale. Nos sale por pantalla los commits, que son esos asteriscos, y pues según los voy haciendo van para arriba. Entonces, a medida que vosotros vayamos haciendo commits en el repositorio, lo que va a pasar aquí es que van a aparecer asteriscos hacia arriba. ¿Vale? Este es el flujo básico de trabajo con Git. ¿Vale? Tú te pones a trabajar, haces un cierto trabajo, lo subes al limbo y haces un commit. Sigues trabajando, subes al limbo, haces un commit. Sigues trabajando, subes al limbo, haces un commit. No hace falta hacer push. Ahora, si yo quiero mover toda esta información, todo este trabajo, a un servidor central, llámase GitHub, llámase Bitbucket, llámase Gitolite o cualquier otro servidor de Git que estéis utilizando, entonces haríamos un push. ¿Vale? Que no lo puedo hacer porque no tengo conexión a internet, pero si tuviese definido un original, haría git push master, ni siquiera eso, haría git push y se conectaría y lo subiría. ¿Vale? Pero ahora mismo basta con tener una copia de seguridad de mi máquina para tener un repositorio en Git. Entonces no tenéis excusa para no trabajar con Git. ¿Ok? Bien, ¿conocíais este flujo todos? ¿Sí? Hasta aquí sí, vale, bien. ¿Qué pasa con las ramas? Bueno, las ramas en Git tienen un problema, y es que las ramas en Git no son lo que vosotros pensáis que son. ¿Vale? Las ramas en Git son simples y llanas etiquetas. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar un flujo de trabajo muy sencillo con ramas. ¿Ok? Y creo que voy a sorprenderos. Bueno, vamos allá. Bueno, veis los colores, ¿no? Al menos. Los colores en pantalla, el verde son las etiquetas, o sea, son en este caso las ramas, ¿vale? Entonces hay una rama, cuando creáis un repositorio en Git y hacéis el primer commit, se crea una primera rama que es master. Y ahí en verde pone master, ¿vale? Si no me creéis, creo que si lo doy el inverso, lo veis. ¿Vale? Pone master. Y aquí a la izquierda no pongo, da igual lo que haya ahí en azul, es irrelevante, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar, ¿cómo sería un flujo de trabajo sencillo con ramas? Pues vale, lo que voy a hacer es, voy a trabajar en la página de contacto, pues el quiénes somos. Me creo una rama para trabajar con el quiénes somos, trabajo en esa rama, cuando termino, lo incorporo a master. Flujo básico de trabajo con Git, ¿verdad? ¿Todos lo usáis? ¿No lo usáis? ¿Sí? ¿Quién lo usa? ¿Quién ha hecho eso alguna vez? ¿Nadie ha hecho eso nunca jamás? ¿Hacéis esto? ¿Esto sí lo hacéis? Tampoco. No, como os acabo de preguntar si lo conocíais, habéis dicho que sí, digo, ¿lo conocéis? ¿Quién hace esto que acabo de hacer yo ahora? Levante la mano. No, lo de las ramas no, lo que acabo de hacer yo. Y con el push, extra, con el extra del push. Todos lo hacéis. Vale, ya está, eso es un primer paso. Bueno, vamos a crear una rama que es muy fácil de crear, porque cuando tú creas una rama en otros sistemas de control de versiones,
en particular Subversion, que es el que más he trabajado antes de Git, se hace una copia del código. Y eso, depende del código, puede ser un poco caro. Porque claro, si aquí tenemos 2 HTMLs no tarda nada, pero si tienes ahí un proyecto gordo, copiar todo el código es caro. Pero en Git es muy barato. Entonces, para crear una rama, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el comando git branch y el nombre de la rama. ¿Vale? La vamos a llamar, hemos dicho, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, si hacéis eso, y luego volvemos a dibujar el grafo, ¿vale? Veis que teníamos la rama master y ahora tenemos la rama ¿quiénes somos? Al lado de master. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la rama activa? Pues la rama activa la podemos ver con el comando git branch, a secas. El comando git branch os muestra todas las ramas que tenéis y la rama activa le pone un asterisco. ¿Y qué es la rama activa? La rama activa es, voy a decirlo mal y luego lo digo bien. Mal dicho, la rama activa es la rama en la que vais a hacer los commits. Eso es mentira. ¿Vale? Bien dicho, la rama activa es la referencia que se va a desplazar por vuestro grafo, ¿vale? A medida que hagáis commits. Eso último que os acabo de decir, es posible que no lo entendáis. No hay problema. Cuando entendáis eso, habéis entendido Git. ¿Vale? Porque una rama es un puntero. Una rama es un puntero. No es que el proyecto se bifurca y mi vida va por un... No, no, no. Es un puntero. ¿Vale? Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando hagamos un commit, la rama master se va a quedar donde está y la rama activa, que es la rama quiénes somos, se va a mover con los commits. ¿Vale? Vamos a crear aquí una página quiénes somos. Vamos a hacer un commit. Lo primero, recordad, lo pasamos al limbo. Me vais a perdonar que pase de acentos, ortografía, etcétera, ¿vale? Voy a... ¿Cómo le dices que la rama activa quieres que sea? Vale, eso te lo cuento ahora, porque me voy a ir a master, ¿vale? Pero eso es básicamente te cambias de rama y ya está, ¿vale? Vale, tenemos la primera versión y voy a seguir trabajando porque no he terminado. Esta es el quiénes somos y ahora pues meto contenido y estoy trabajando un rato y hago un commit porque he terminado una funcionalidad del quiénes somos. Por ejemplo, pues la he maquetado. Maquetación y sigo trabajando un rato más. Y la termino. ¿Vale? El proceso es siempre el mismo, ¿vale? Subo al limbo, lo estoy haciendo expresamente. Los siguientes commits me voy a ahorrar tener que estar subiendo al limbo porque es un poco incómodo, pero lo estoy haciendo aposta así para que veáis que lo subo al limbo, hago el commit, lo subo al limbo, hago el commit. Al staging area, ¿vale? No al limbo, acordaos. ¿Vale? Terminada. ¿Quiénes somos? Vale, entonces, hecho esto, ¿qué he hecho? ¿Ya me he cargado algo? ¿Esto está bien? No, eso es que... Error, path expected. Ah, sí, perdón, me falta la opción "-m". Estoy intentando buscar un fichero que no existe. Ya está. Vale, entonces vamos a ver cómo queda el repositorio. Entonces veis que la rama master que está aquí abajo... He perdido mi ratón. Aquí está. Ay, qué la leche. Me he equivocado, no me he cambiado de rama. ¿Vale? Adelante. ¿Vale? Entonces, me he equivocado, pero no pasa nada. Esto es muy fácil de arreglar. No hay problema. La rama ¿quiénes somos? Se ha quedado donde no estaba. Que es la de master. Entonces le voy a cambiar el nombre a las ramas y ya está. Venimos aquí y decimos git branch master, ¿cómo era esto?
Creo que era -m, sí. ¿Quiénes somos? A master. Un cambio de nombre así rápidamente. Vale, ya está. Ya tenemos al máster aquí abajo y a quienes somos allá arriba. ¿Vale? No, nos podemos equivocar, no pasa nada. Como son punteros, les cambio de nombre y ya está. ¿Vale? Bueno. Imaginaos que lo he hecho bien. Obviad esta parte. Si no entendéis qué es lo que ha pasado, luego me preguntáis y os lo cuento más en detalle. ¿Vale? Bueno, esto es lo que esperamos, ¿no? Yo estaba en máster, me he creado una rama y he empezado a trabajar en esa rama y pues he creado 3 commits. Y ahora, cuando esa rama termina, pues lo que hacemos es que volcamos el contenido, volcamos el trabajo a la rama master. ¿Ok? ¿Y eso lo hacemos con qué comando hacemos eso? No, comando push, ¿para qué sirve? Comando push sirve para enviar las cosas a un servidor. Comando commit, ¿para qué sirve? Para decir, he hecho este trabajo, guárdalo. Comando para incorporar el trabajo de una rama en otra es el comando merge. ¿Vale? Cuando vosotros creáis una rama, trabajáis en esa rama, hacéis 3 commits, como es ahora, como el que este caso, y cuando termináis decís, vale, este trabajo lo quiero en master. ¿Vale? Eso se hace con un merge. ¿Y cómo hacemos el merge? Pues es muy sencillo, hay una regla de oro que tenéis que saber para no equivocaros nunca, que es, me voy a, cojo D. Si hacéis eso, nunca os equivocáis. ¿Vale? Entonces me voy a master. Sí. Repito más despacio. ¿Qué es lo que no has entendido? La última parte. Vale. ¿Entendéis cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? A la rama master, abajo, ¿quiénes somos arriba? Bien, ahora lo que queremos es los cambios que hemos hecho en la rama quiénes somos, que son estos 3 de aquí. Esos 3 cambios los queremos llevar a master. ¿Correcto? Vale, eso lo hacemos con el comando merge. ¿Qué es el comando merge? El comando merge básicamente lo que hace es que coge los cambios de una rama, coge los cambios de otra y los mezcla. Y si los puede mezclar, no pasa nada, y si no los puede mezclar, os da un conflicto. ¿Vale? Es así de sencillo. Entonces, lo que va a pasar después del merge, ¿qué es? Pues que en la rama master vamos a tener todas las modificaciones de la página quiénes somos que acabamos de crear. Porque eso es lo que queremos. ¿Vale? Hemos estado un par de días trabajando en esa página y cuando la hemos terminado, la incorporamos. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo hacemos el merge? El merge lo puedes hacer en 2 sentidos. ¿Vale? O te vas a master y coges, o te vas a quiénes somos y coges de master. Entonces la regla para no equivocarse es me voy a, cojo de. Así nunca lo haréis mal. Entonces me voy a master y cojo los cambios, la página quiénes somos. Si lo hacemos así, lo hacemos bien. Entonces vamos allí, es git checkout master. Y aquí respondo a la pregunta que me estabas haciendo, que es ¿cómo me voy a otra rama? Pues para irte a otra rama utilizas el comando checkout. Entonces pones git checkout master y te dice, te has cambiado a la rama master. Si ahora ejecutas git branch, tienes ahí la rama master, otra vez. Y ahora cojo de. Entonces esto es git merge, ¿quiénes somos? Con guión bajo. Y no voy a tener conflictos, así que cuando haga eso, ¿vale? Lo que me dice es que, bueno, pues ha ido todo bien, me dice esto es un fast forward, que eso se va a quedar ahí, y sencillamente te dice que el merge ha tenido éxito. Si hubiese habido un conflicto, por algún motivo, ¿vale? Lo que pasaría aquí es que el merge no habría terminado. Habría que resolver los conflictos y luego ya podríamos continuar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando el repositorio, después de hacer el merge, cómo queda? El repositorio, después de hacer el merge, queda así.
¿Ok? Lo único que ha pasado es que la rama master se ha subido arriba. Está aquí arriba. El head... ¿el qué? Git-g, vale, Git-g, me está preguntando qué es Git-g. Git-g no es un comando, es un alias. Git-g es un alias de todo el chorizo este que os he puesto antes. Eso es. El git log, menos, menos, one line, menos, 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 menos. El log lo que te da es la historia del repositorio, eso es. ¿Vale? Encajando las piezas, ¿vale? Entonces, este es el otro flujo de trabajo que tenéis con Git, ¿vale? El flujo de trabajo más simple, que es, empiezo a trabajar, creo una rama, termino la rama y hago un merge. Y cuando termino, ahora, opcional, si estoy trabajando o no con un servidor, hago un push. En este caso, no trabajo con un servidor central, entonces no hago push. ¿Ok? ¿Sí? Esos son los flujos de trabajo básicos y con esto vamos a terminar la primera parte, el primer bloque de introducción. ¿Preguntas? Pregunta. Dime. Entonces, si entiendo bien, el cebolla sería el git checkout master, ¿no? Sería el cebolla, y el cojo de es git merge, ¿quiénes son? Eso es. Lo tengo. Vale. La pregunta era si el me voy a es git checkout, efectivamente, es git checkout y el nombre de la rama es te vas a esa rama, y el git cojo de es git merge. ¿Has cambiado a medio de la implementación o branch insurance o del master? Porque estaban trocados. Sí. ¿Cómo has hecho esto? Esa es una buena pregunta. Me están preguntando que como me he equivocado, he cambiado el orden de las ramas. Y me he preguntado cómo he hecho eso. Bueno, para responder a esa pregunta voy a tirar un par de minutos y voy a contaros un poquito más sobre lo que os he dicho antes de que las ramas no son lo que vosotros pensáis que son. ¿No os llama la atención nada en esta imagen que tenéis aquí? Yo he creado una rama, y he hecho un merge. ¿No os llama aquí nada la atención? Sí, son como dos repositorios, ¿no? Pero que luego se mezclan. Son dos repositorios distintos y definidos. No. En Git eso nunca ocurre. Esto es un solo repositorio y lo único que tienes son los commits y las ramas. O sea, que tienes código distinto. Tienes código distinto, pero no repositorios distintos, ¿vale? Eso me está diciendo os estaba comentando que cuando creas una rama tienes dos repositorios distintos, estoy aclarando que no son dos repositorios distintos, ¿vale? No son dos repositorios distintos. Tienes un solo repositorio con distintos commits y distintas ramas. Pero hay una cosa que llama la atención, que normalmente ya os llama la atención, que hoy no, pero normalmente sí, es que esto no se ha bifurcado, esto es una línea recta. Y uno cuando crea una rama siempre espera tener una bifurcación. Entonces, eso es porque en Git una rama no es más que un puntero a un commit. Entonces, como una rama no es más que un puntero a un commit, lo único que he hecho ha sido cambiar los punteros de nombre. Porque no es más que un puntero a un commit. ¿Vale? Entonces, si yo quisiese volver a poner la rama master aquí, en este commit, adelante. Sí, por supuesto. ¿Vale? Si yo quisiese volver a poner la rama master ahí, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Es cambiar el puntero. Entonces yo cojo este puntero que ahora está aquí arriba, ¿vale? Ese puntero está ahí arriba y lo vuelvo a poner ahí abajo. Y ya está. ¿Vale? Entonces, puedo hacer eso porque en Git las ramas no son más que punteros, son referencias. ¿Vale? Entonces, me he equivocado, estaba trabajando en la rama que no era, y dar la vuelta es tan sencillo como cambiar los punteros de nombre. ¿Vale? ¿Más preguntas de este bloque? Sí, el puntero lo puedes cambiar de varias maneras. El comando para cambiar el puntero, el real es el git reset, ¿vale? Que es el que te mueve la rama activa. Entonces, en este caso, la rama activa es master, ¿vale? Y si haces un git reset --hard
y le dices que se vaya a este punto, es ese commit, ¿vale? Lo vuelvo a tener como estaba antes. ¿Vale? Ese es el comando para mover las ramas. Con mucho cuidado tenéis que usarlo, porque el comando git reset, aparte de mover el puntero, con la opción --hard hace más cosas. ¿Vale? La opción --hard es que te quita todos los cambios que tengas en local. Entonces, si hubiese tenido un fichero modificado y hubiese ejecutado este comando, habría perdido las modificaciones del fichero. Entonces tenéis que tener cuidado cuando uséis el comando git reset, sobre todo si lo usáis con --hard. --hard es sé lo que estoy haciendo. ¿Vale? Una cosilla. Dime. Antes comentaste algo de Bitbucket y de GitHub. Yo lo sé trastear un poco, pero no a nivel de tal. Si tú quieres tener un servidor en tu propio servidor, o sea, un servidor para trabajar con Git, eso como... Sería una cosa... Vale, me están preguntando acerca de cómo funcionan o cómo podríamos hacer para tener nuestro propio servidor en Git, ¿no? Lo único que necesitas, lo más sencillo es un servidor SSH, con eso ya te vale. Un servidor SSH y ya puedes hacerlo. Y si no, lo puedes complicar un poquito más, puedes meter una cosa que se llama Gitolite o Gitolite o Gitolite, no sé muy bien cómo leerlo. Se escribe como suena Gitolite o Gitolito. Y eso es un servidor Git montado encima de un SSH. Y no tienes GitLab, y si no, pues tienes GitHub y Bitbucket en sus versiones de pago, que tienes repositorios privados, o las versiones públicas para repositorios públicos, etc. ¿Vale? Pero tú puedes crear tus propios repositorios en Git, o bien con un servidor SSH, que es un poquito más de trabajo, y si no, con Gitolite. ¿Más preguntas? Si hay un conflicto, ¿cómo resolverlo? Si hay un conflicto, ¿cómo resolverlo? Con paciencia. Con paciencia. ¿De sobreescribir o hacer un branch más importante que el otro? Sí, hay una manera en la que cuando tienes un conflicto, cuando haces un merge, ¿vale? Te puede pasar que dos ficheros, por ejemplo, dos personas hayan tocado el mismo fichero en la misma línea. Entonces, Git no va a saber cuál de las dos líneas es la buena, ¿vale? Y para resolver eso, la única forma es, si lo hemos hecho tú y yo, pues tenemos que hablar. Tenemos que hablar, oye, tú has tocado esto, yo he tocado aquello, ¿cómo resolvemos el conflicto? Si, aparte de hablar, existe otra opción, que es lo que creo que lo que me estás diciendo, que es lo siguiente. Si yo sé que lo que vale es lo mío y lo suyo no, ¿vale? Porque lo que sea, porque hemos quedado en una reunión y hemos decidido que lo voy a tocar yo y lo tuyo lo vamos a borrar y yo lo voy a rehacer, cuando haces el merge le puedes decir que coja tus modificaciones. Y eso lo haces con la opción --hours. Entonces, cuando haces aquí el git merge --hours, la sintaxis la tendría que revisar porque no estoy seguro de que sea correcta del todo. Pero bueno, y le dices de qué fichero, lo que hace es que coge el mío. Entonces, si tu fichero y el mío dan un conflicto, pasa del tuyo y se queda con el mío. Si es al revés, tenemos la opción --theirs, ¿vale? En el cual el que tira la basura es el mío y se queda con el suyo. ¿Vale? Esas son las dos opciones que tenéis para resolver conflictos de esta forma. Y esto lo podéis hacer a nivel de fichero o a nivel de merge completo. ¿Vale? Ahora, para hacerlo más complicado, si yo acabo de escribir dos labels en dos líneas y una tiene un conflicto contigo, ¿sí? Y otro no, y tú has escrito también dos líneas, pero en otro sitio, uno tiene conflicto, y haces esto de lo que acabas de decir, ¿no? De hours y yours. El sistema, el Git tiene en cuenta los cambios que sí que valen, los míos, o dice simplemente tira todo de... Si utilizas un --theirs, un --hours, en un fichero en particular, para todo el fichero, te lo... Eso es. No sé, tendría que mirarlo, pero no sé si puedes hacer esto de forma interactiva y entonces seleccionar chunks de código, pero a priori te diría que para el merge no. Tendría que mirarlo. ¿Vale? ¿Responde? ¿Sí? Sí.
Vale. Bueno, me estaba preguntando, por si acaso no os escuchaba bien, que qué ocurre si tenemos en un mismo fichero trozos que son menos theirs y trozos que son menos ours, básicamente. Si eso se puede mezclar de alguna manera, y bueno, la respuesta ya os la he dado. ¿Más preguntas de este bloque? ¿No? Repíteme. Vale, dar marcha atrás. O sea, vale, has hecho un commit y dices, esto no vale para nada. Bueno, en el comando git reset te hace eso. No, digo que yo he hecho un cambio de código. ¿Sí? Y este cambio no me llega a ningún sitio. Pero recupero lo que hay en el repositorio, pero en mi cambio local. Aunque cambio de... Sí, lo que habías hecho. Lo que hay en el commit. Vale, eso lo puedes hacer. La pregunta es si he hecho un cambio, o sea, he hecho algo en un commit y quiero deshacer el commit, pero mantener los cambios que tenía hechos en el commit. ¿Correcto? Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a tocar aquí el fichero, por ejemplo, el index. ¿En qué rama estoy? Un segundito. Estamos en master. No. Voy a volver a hacer el merge. Vale, me voy a quiénes somos, como master. Al revés, me voy a master. No tengo el master aquí, está definido aquí. Vale. Entonces ya tenemos las dos ramas como estaban antes, ¿okay? Después de hacer el merge. Voy a hacer un commit más en el index, por ejemplo. Si queremos pasar al limbo y hacer el commit a la vez, podemos hacerlo con la opción "-a", ¿vale? Git commit "-a" lo que hace es que te coge todos los ficheros modificados, los sube al limbo y hace el commit, ¿ok? Entonces así no tenéis que hacerlo en dos pasos, pero que seáis conscientes de que estás haciendo dos cosas en una, ¿vale? Subimos al limbo, al staging area y luego el commit. Entonces pues, nueva versión, vale, yo qué sé. Vale. Entonces, has hecho un commit y ahora quieres dar marcha atrás. ¿Sí? Y ese cambio lo quiero hacer recuperar lo que tiene en el commit. Vale, abrimos el index otra vez. Volvemos a hacer esto, o sea, tocamos el fichero index que está modificado y ahora quieres perder lo que has hecho y dejarlo como estaba antes. Vale. Eso te lo dice aquí el comando git status. Te dice, tienes un fichero que está modificado, que es el fichero index.html, que no está en el limbo, ¿verdad? Porque no está en verde. Bueno, no se ve, no está en verde, ¿vale? Entonces, como no está en el limbo, si yo hago commit no voy a hacer commit de nada. Y ahora quiero pasar de este fichero y dejarlo como estaba antes. Te lo está diciendo en pantalla. Te dice git checkout --, nombre del fichero, to discard changes in working directory. O sea, git checkout --, index. Recordáis que lo que he hecho ha sido añadir varias veces la línea hola al fichero index. Entonces hacéis esto y si abrís el index otra vez, ya no están. ¿Ok? No. Lo que haces es que pierdes, lo que estoy haciendo es olvidarme de las modificaciones locales. De este fichero. De este fichero. Sin comitear, sí, entonces commit ya no puedes. De ese fichero. Las modificaciones locales de este fichero, del index.html. Locales quiere decir que no las has subido al limbo y no has hecho commit. O sea, están en tu máquina. Y no has hecho push ni nada de eso. ¿Vale? O sea, he tocado este fichero. A ver, lo tocas. Pero si no he hecho commit ni nada. No ha hecho commit. Lo tocas y dices, uy, esto no sirve para nada. No he hecho commit, no he hecho nada. Y ahora dices, esto no sirve para nada. Esto es el equivalente al git revert de subversion. Esta es la última pregunta, vamos a parar y luego seguimos con preguntas y seguimos avanzando, ¿vale?
No, en Git hay muchos control Z, pero para este caso sí, ¿vale? Entonces, esto es el git revert. El comando git revert de Git hace otra cosa totalmente distinta, que os lo cuento luego, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar el primer bloque y seguimos en 5 minutos, ¿vale?